Hay un ejercicio que dice calcular el punto de operación estático para el circuito de la figura. Punto de operación estático, en definitiva, quiere decir calcular la corriente de colector y el voltaje colector emisor de polarización. A ver, veamos antes de empezar con este problema, el señorita Contreras Paola, ¿está presente? Presente. A ver, señorita, ¿estudió algo sobre la recta de carga estática? No. No. Señor Arias Jonathan. ¿Está presente, señor Arias? Bueno, le ponemos falta, señor Arias Jonathan. Señor Arias Pablo. Sí, ingeniero, sí me encuentro aquí. A ver, señor Arias, cuénteme qué estudió sobre la recta de carga estática. La recta de carga estática tiene que estar definida en dos partes. La primera es cuando la corriente del colector se considera cero, entonces se coloca el voltaje del colector emisor es igual al voltaje CC. Entonces ese punto se ubica en la parte, en el eje de las abscisas de la gráfica de, ya me olvidé el nombre. Y en cambio la otra parte es cuando se considera el voltaje colector emisor igual a cero. Y entonces se determina que la corriente de colector es igual al voltaje CC sobre la resistencia de colector o sobre la carga. Entonces quedan dos puntos, uno en el eje de las ordenadas y otro en el eje de las abscisas. Y se traza una línea recta entre estos dos puntos y, y y obtenemos lo que vendría a ser la recta de carga. Bien, señor Arias. Eso está bueno. Voy a poner una participación en clase. Entonces, miren, si es que usted tiene interés en aprobar la materia, tiene que hacerme caso. Si le digo, lean algo sobre este tema para la próxima clase, tiene que leer. A mí no me sirve para nada. A usted es de lo que sirve finalmente, que lea o no lea. Entonces, tengan presente, para pasar el semestre se necesita estudiar. No hay nada más que hacer. Bien, entonces, para explicar un poquito esto de la recta de carga estática, porque esto vamos a necesitar en la parte de amplificadores de potencia. Voy a hacer lo siguiente, en este circuito que ya le trabajamos la clase pasada, voy a hacerla en forma literal nada más. Entonces, aquí recuerden, el asunto era calcular una corriente de base. Una vez encontrada esta corriente de base, se sacaba la corriente de colector. Y con la corriente de colector ya podíamos saber el voltaje colector emisor de funcionamiento para este transistor. Entonces aquí las ecuaciones serían de la siguiente forma. Aquí ya sabemos que hay una caída de voltaje más menos y también entre base y emisor. En función de eso voy a escribir ya directamente lo que sería la ecuación para calcular la corriente de base. La corriente de base entonces quedaría expresada de la siguiente forma. Tenemos el voltaje de polarización VCC menos el voltaje base emisor. Y esto quedaría dividido para la resistencia de base. La primera parte. La segunda parte sería, en función de esta corriente, calcular la corriente de colector. Esa corriente de colector dijimos que es igual a beta veces la corriente de base. Entonces, estaría ya calculada la corriente de colector. Y finalmente tenemos
la última ecuación en esta parte frontal o delantera o de la derecha del circuito, en donde habría que plantear la ecuación VCC menos la corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector y menos el voltaje colector emisor, igualamos esto a 0. Entonces, de esta última ecuación podemos despejar la corriente de colector. Esa corriente de colector va a quedar igual a... Tendríamos aquí que escribir primero, bueno, voy a ponerle como una fracción, sería y otra fraccioncita por acá. Entonces, simplemente despejando esta ecuación la corriente de colector, tendríamos aquí VCC dividido para la resistencia de colector, RC. Esto evidentemente va a estar con signo positivo. Y por acá, en cambio, nos quedaría un signo menos. Por voltaje emisor dividido también para RC. Ya, entonces, esta ecuación que relaciona el voltaje colector emisor con la corriente de colector es la que define la denominada recta de carga estática del circuito. Entonces, voy a poner acá la gráfica correspondiente y tengan en cuenta cómo se genera esta gráfica, porque siempre les pido en los exámenes, dibujen la recta de carga estática, dibujen la recta de carga dinámica, y de todo el curso, 2 o 3 pueden hacerlo correctamente. Hasta ahora no sé por qué no pueden hacer esto adecuadamente. Bien, esta ecuación me dice que la una variable es el voltaje colector emisor. ¿Por qué es una variable? Porque aquí tenemos la fuente de polarización VCC y RC, que serían valores fijos que no vamos a cambiar una vez que hemos definido RC y VCC. Entonces aquí en el eje horizontal viene voltaje colector emisor. Y en el eje vertical tenemos la corriente de colector como la otra variable. Entonces, para dibujar esta recta, fíjese que esta es la ecuación de una recta. No hay nada que hacer aquí. Entonces se definen dos puntos. Para encontrar el primer punto de esta recta, consideramos que el voltaje colector emisor sea igual a 0. Es el típico problema de dibujar una recta. Tiene que sacar dos puntos para poder dibujar esa recta. O tener un punto y la pendiente, ¿no es cierto? Entonces, en esta ecuación, si el voltaje colector emisor es 0, la corriente de colector quedaría igual a VCC sobre RC. Ese es el primer punto. Entonces vamos a poner ese punto en la gráfica. Para el voltaje colector emisor 0, me vengo con el eje horizontal hasta el origen. Ahí el voltaje colector emisor vale 0. Y la corriente dice que es VCC sobre RC. Entonces ahí tenemos el primer punto. Podemos poner aquí VCC sobre RC. Ahí estaría el primer punto. Y para el otro punto, simplemente entonces tenemos que hacer a la otra variable igual a 0. La otra variable es la corriente de colector. Si la corriente de colector es igual a 0. Entonces en esta misma ecuación de aquí, ponemos corriente de colector 0 y ¿qué es lo que nos queda?
voltaje colector emisor es igual a VCC. Entonces, tendríamos aquí que voltaje colector emisor es igual a VCC. Ya está el otro punto, entonces dibujamos ese punto. Entonces, para tener corriente de colector 0, bajamos por aquí hasta 0. Y en esa condición, el voltaje colector emisor dice que es igual a VCC. Entonces, estamos por acá. Marcamos allí voltaje colector emisor igual a VCC. Y listo. Finalmente, lo que tenemos que hacer es unir esos dos puntos. Unimos estos dos puntos y ya está la recta de carga estática. Esta recta de carga estática, si usted le ve en la ecuación de dónde proviene, este coeficiente que tiene aquí, menos 1 sobre RC, es la pendiente de esta recta. Entonces podríamos escribir que esta recta tiene una pendiente M, que es igual a menos 1 sobre RC. ¿Sí? Entonces, recuerde, esta es la recta de carga estática, la que está viendo aquí. Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Qué información tengo con ella? Simplemente esta recta de carga estática es el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales puede funcionar su transistor. Entonces veamos cómo es esto. Si usted dice, por ejemplo, me interesa trabajar con una corriente que esté ubicada a esta altura, por ejemplo. Me interesa esa corriente de colector. ¿Qué es lo que tiene que hacer allí? Entonces simplemente tendría que ir hasta esta recta y observar en el eje vertical, bajamos, más bien dicho, una vertical, y vemos en el eje horizontal cuál va a ser en este punto el voltaje colector emisor que le corresponde. ¿Sí? Entonces, si usted dice, voy a trabajar aquí con esta corriente que vale, qué sé yo, 2 miliamperios, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer en el circuito para ubicarse allí? Para 2 miliamperios, usted divide para el beta del transistor y tiene la corriente de base. Entonces, usted tendría que venir acá a esta ecuacióncita y dice, para estar trabajando en este punto, necesito esta corriente de base. Con esta corriente de base, usted ve que la única incógnita que tiene que despejar aquí sería la resistencia de base que debería poner para que le genere la corriente que usted desea. Con esa corriente que usted ya obtiene a través de esa resistencia de base, va a tener también esta corriente de colector. Evidentemente, si ya tiene fijada esta corriente de colector, el voltaje colector emisor de trabajo que estaría aquí abajo, en esta partecita, estaría también ya definido de antemano. Si usted dice, no me conviene esa corriente, prefiero una corriente más fuerte, entonces se viene por acá arriba, dice, quiero trabajar allí mejor. Entonces, este punto tiene también una corriente de colector que va a estar por aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Divide esa corriente de colector para el beta de su transistor y obtiene la corriente de base. Y luego, conocida la corriente de base, de esta misma formulita, despeje el valor de resistencia de base que debe poner aquí para que fluya esa corriente de base y esa corriente de colector que usted desea. Entonces, mire, cuando usted tiene definido la fuente de polarización y la resistencia de colector, puede moverse a través de esta línea recta en cualquier parte de ella y elegir ahí el punto de trabajo que más le convenga. Para movilizarse a lo largo de esta recta, lo único que tiene que ajustar como parámetro es la resistencia de base.
A través de la resistencia de base, usted estaría controlando la corriente de base que necesita para que le dé aquel valor de corriente de colector que usted eligió. ¿Sí? Entonces no se olvide, la recta de carga estática es el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales puede ser puesto a trabajar ese transistor. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted dice en algún caso, no me interesan estos puntos que están allí sobre la recta, sino prefiero trabajar mejor en este punto en azul que le estoy poniendo aquí en este momento? Quiero trabajar ahí, en ese punto, con esta corriente de colector y este voltaje colector emisor. Entonces, como usted ve, ese punto en azul no pertenece al lugar geométrico que está definido por esta recta. Eso quiere decir que solamente cambiando la resistencia de base no puede pasarse a trabajar acá. Entonces, aquí hay dos posibilidades. La una posibilidad sería, a ver, alguien tiene el micrófono abierto ahí, por favor, ciérrelo. La una posibilidad sería que usted tenga una fuente de polarización más grande. Si pone una fuente de polarización más grande, manteniendo la misma resistencia de colector, lo que conseguiría es que ahora, al tener la fuente más grande, esa fuente va a estar por acá, por ejemplo, y con la misma pendiente trazaría la nueva recta de carga estática. Entonces, fíjese usted que aquí, en esta opción, ha necesitado incrementar la fuente de polarización. Evidentemente, en esta ecuación matemática, la pendiente no se ha cambiado. Por eso es que pasamos aquí una paralela hasta ubicarnos en ese punto. Entonces, usted diría, necesito, para pasar por ese punto en azul, esta fuente de polarización. Entonces, ha incrementado BCC y, lógicamente, ya pasamos por este punto en azul. Si usted me dice, es que no tengo posibilidad de conseguir una fuente de polarización más grande y quiero pasar por ese punto en azul, entonces allí lo que podría hacer es otra cosa. Manteniendo esta fuente, trazar una recta que pase por allí. Pero ¿qué es lo que está cambiando en esta recta respecto a la anterior? Está cambiando la pendiente, ¿no es cierto? Entonces lo que tendría que hacer en este caso es cambiar el valor de la resistencia de colector. Esas son las opciones de trabajo que podríamos utilizar en algún momento dependiendo de las condiciones que queremos para nuestro transistor. Entonces, señor Balseca Edwin, ¿está presente? Sí, A ver, cuénteme, ¿qué ha sido la recta de carga estática entonces? o sea, la recta de carga estática nos ayuda a ver el punto de trabajo del transistor, que sería en este caso. Nos ayuda a ver el punto de trabajo. ¿A qué hora dije eso? Señor Urpilla Vinicio. Sí, Inge. A ver, señor Portilla, ¿qué es la recta de carga estática? Eh, Esta recta refleja los posibles puntos de funcionamiento que puede darse entre los valores determinados del voltaje colector emisor y la corriente en un puntos específicos de trabajo. A ver, señorita Yanes Araceli, ¿qué ha sido la recta de carga estática? Se toman los valores de BCC sobre RC y de BC con respecto y esto forma la línea y
y en la recta de trabajo se encuentra en los límites superior de la recta del transistor y saber en qué zona está, si estará saturado o no. A ver, Mediante la... ¿alguien me escuchó mencionar la palabra saturado en esta clase? Señor Estrella Juan, ¿qué es la recta de carga estática? Es la zona en la que el transistor puede trabajar. Bueno, algo se aproxima, es el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales podemos ubicarle al transistor. ¿Sí? En lugar de todos los puntos en los cuales puede trabajar el transistor. Bien. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. En este caso tenemos un transistor PNP, potenciales de más 10 en la parte superior, menos 10 en la parte inferior, terminal de base a tierra. Por lo tanto, de acuerdo a la ubicación que tenemos aquí para las fuentes, la corriente estaría en posibilidades de circular del mayor potencial al menor potencial, siguiendo esa dirección. Ahora, como este es un transistor, ¿qué tipo de transistor es este, señor Diego Lomas? Transistor PNP. Ya, en un transistor PNP, señor Lomas, ¿cómo circulan las corrientes de base, colector y emisor? La, la corriente del emisor es la que está entrando. La, la corriente en el colector está saliendo y la de base también está saliendo. Bien, entonces estaríamos así con el diagrama de corrientes. Como vemos, con estas fuentes tal como están conectadas, sí pueden fluir las corrientes en esas direcciones. Entonces no hay ningún inconveniente allí. Ahora bien, para resolver esto, un procedimiento podría ser el siguiente. Usted puede partir de este potencial que tiene acá arriba. Allí tenemos un potencial de 10 voltios. Entonces ponemos 10 voltios. Luego, usted atraviesa por la resistencia de emisor. Como la corriente está bajando, aquí se produce una caída de voltaje. Entonces, esa caída de voltaje se calcula multiplicando la corriente de emisor por 2K. Entonces, aquí tenemos 10 voltios menos esa caída. Esa caída de tensión sería corriente de emisor multiplicado por 2K. Ya estamos en este punto. Y de aquí para pasar a través de la juntura del emisor, usted sabe que si la corriente está bajando, lógicamente en esta juntura vamos a tener esta caída. Mayor potencial aquí en el emisor y menor potencial en la base. Entonces, en la ecuación que estamos manejando, voy a restar aquí menos el voltaje. ¿Cómo escribiría el voltaje de esa juntura, señor Torres Ángel? Sí, me puede escuchar. Sí, le escucho, dígame. ¿Podría repetir la pregunta, Inge? Ya no le escucho nada. Ahí me puede escuchar, Inge. Sí, un poco mejor. Ya, le estaba preguntando que si me podría repetir la pregunta, ingeniero, por favor. No ven, ni siquiera están atentos a lo que digo, por eso es que no saben qué pasa. Están haciendo deberes de otras materias, están haciendo, viendo páginas web, no sé qué hacen. Pero lo único que es cierto es que no están atentos. A ver, señor Castillo, señorita Castillo Daniela, ¿cómo escribiría usted el voltaje de la juntura en este caso?
perdón, la corriente del colector por la resistencia del colector, por un K. A ver, ¿cuál corriente de colector, señorita? Le estoy pidiendo que me diga, en este cálculo, ¿cómo escribimos la caída de voltaje en esta juntura? Estamos viajando desde aquí arriba, desde estos 10 voltios, siguiendo este recorrido para llegar a tierra que está aquí. Entonces la resistencia de un K está acá abajo. Ah, sí, perdón, entonces sería el voltaje que está arriba de 10 voltios menos 0 porque va a tierra y... Sí, sí. 0 le voy a poner, señorita. Señor jurado Dylan. A ver, sería el voltaje multiplicado, el voltaje menos la intensidad por la resistencia que nos da aquí. Y ya tengo puesto 10 voltios menos corriente de emisor por 2 kiloohmios. ¿Qué más tengo que hacer allí para llegar a tierra? Tengo que restar, ¿no es cierto? Es menos el ¿Qué voltaje estoy colector restando? emisor. La caída de voltaje que tenemos entre la base y el emisor. Entonces lo que les estoy preguntando es cómo debo poner aquí esa caída de voltaje que tengo acá. Sería ¿Cómo debo menos voltaje colector emisor. Es negativo por lo que está entrando. Mira, el colector está acá abajo. Emisor base. Eso nada tiene que ver. Emisor base. ¿Qué Perdón. tiene que ver el voltaje de colector ahí? Era emisor base. Dije mal. Eso. Entonces, menos el voltaje que tengo entre este punto, que se llama emisor, y este otro punto que se llama base. Y hemos llegado a 0, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, aquí les hago caer en cuenta lo siguiente. Para un transistor NPN, el voltaje base emisor es igual a voltaje de base menos el voltaje del emisor. Y esto vale 0,7 voltios. En cambio, para un transistor PNP, el voltaje emisor base, ¿verdad que es al revés? El orden de los subíndices con respecto acá arriba. Estoy cambiando, es al revés. El voltaje emisor base. ¿Por qué va primero emisor? Porque emisor es el punto de mayor potencial. Estoy bajando por el emisor y llegando a la base. Entonces, el emisor está a mayor potencial. Esto va a ser igual entonces a voltaje del emisor menos el voltaje de base. ¿Y esto cuánto vale? 0,7 voltios. Entonces acá arriba me faltó poner algo. Esto era igual a 0,7. Entonces, manejen bien estas relaciones. Si usted se equivoca y me pone mal esto, ya todos los cálculos que vienen después, 0. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Por lo tanto, de acuerdo a esto último que acabo de escribir, ¿cuánto vale el voltaje en este punto que sería el emisor? ¿Cuánto vale ese voltaje? Señor Latacunga Kevin. Y que ese voltaje sería de 0.7, ya que el de la base vale 0. Exacto, ahí en el emisor tendríamos entonces 0,7 voltios. ¿Sí? Entonces ya está. Podemos continuar con los cálculos.
Entonces, despejando de aquí, tendríamos que escribir la corriente del emisor. Va a ser igual a los 10 voltios que tenemos en la fuente, restado el voltaje que tengo en el emisor, que sería 0,7. Y esto va dividido para la resistencia de 2K. Entonces, ¿cuánto da esta operación, señor Araque Reinaldo? Nos da 4.65 miliamperios. 65 miliamperios, gracias. Esa es la corriente del emisor. Ahora bien, aquí en este problema, ustedes ven que no hay el valor del beta del transistor. No se da el valor de beta. ¿Sí? Si le vemos a este circuito aquí, a este transistor, como un nodo, tendríamos que escribir lo siguiente. La corriente que está ingresando, que en este caso es la corriente del emisor, va a ser igual a las dos corrientes que salen. Es decir, la corriente de base más la corriente de colector. Ahora, en esta ecuación vamos a reemplazar. La corriente de base le dejamos tal cual. Corriente de base. Más la corriente de colector, que es beta veces la corriente de base. Nos quedaría así. Ahora agrupamos los términos. Me va a quedar beta más 1 multiplicado por la corriente de base. Nos queda así. Ahora bien, habíamos visto que para estos transistores de baja potencia, el beta puede estar entre de 200 a 600 normalmente. Para cálculos de ejercicio se utiliza el beta de 100. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este resultado, mire usted, aquí tiene beta más 1. Si el beta es muy grande, bueno, para que no se olvide, voy a poner aquí también. Si el valor de beta es mucho mayor que 1, entonces podríamos decir que la corriente del emisor ha sido igual a beta multiplicado por la corriente de base, ¿no es cierto? Porque aquí si tengo 200 más 1, le dejo 200 simplemente. ¿Y para qué me sirve esto? Al momento que aproximamos y decimos la corriente de emisor ha sido igual a beta veces la corriente de base, resulta que esta corriente beta veces y de base es la corriente de colector que habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión llegamos aquí? Que cuando el beta es grande, la corriente de emisor se puede aproximar a la corriente de colector. ¿Sí? Entonces, en este caso, como no tengo el beta, pero sé que es un transistor de baja potencia y que el beta es mucho mayor que 1, simplemente podría decir que en este caso la corriente de colector igual a la corriente del emisor. ¿Y cuánto vale esa corriente del emisor? 465 miliamperios. Ya está. Con eso podríamos encontrar entonces la caída de voltaje en la resistencia de colector. O directamente, para ahorrarnos un poco de tiempo, plantear una sola ecuación desde 10 voltios hasta menos 10 voltios. Entonces, aquí tenemos 10 arriba, 10 voltios.
pasando por esta resistencia de 2K. Allí tenemos una caída. Esa caída sería 4,65 miliamperios multiplicado esto por 2 kiloohmios. Por 2 kiloohmios. Luego tenemos que pasar desde este punto que es el emisor a este punto que es el colector. La corriente está bajando por allí. Entonces el emisor está a mayor potencial. Entonces tengo que restar menos el voltaje emisor colector. Pasamos de emisor a colector. Estamos bajando, ¿sí? Esto hay que manejar bien los índices. Estamos pasando del emisor que está a mayor potencial al colector que está a menor potencial. Entonces escribimos menos voltaje emisor colector. Ya llegamos a este punto aquí. Ahora restamos. Hay otra caída de voltaje en la resistencia de colector. Esa caída de voltaje se calcula como corriente de colector. Bueno, ya voy a poner el número de una vez. 4,65 miliamperios multiplicado por la resistencia de 1K por 1 kilo ohm. ¿Y a dónde hemos llegado al hacer todo esto? Al voltaje de menos 10. Entonces esto igualamos a menos 10 voltios. Entonces en esta ecuación podemos encontrar la única incógnita que usted puede ver es el voltaje emisor-colector. Entonces, ¿cuánto ha sido este voltaje emisor-colector, señor Redín Yang? Ya dije, yo lo estoy haciendo. $6,05. 6,05 voltios. Gracias. Entonces, ya está prácticamente todo. Tenemos ubicada la corriente de colector que está circulando por aquí y el voltaje emisor-colector. Ahora bien, en un examen usted tiene que ser juiciosito. Tiene que responder lo que se le está preguntando. La pregunta aquí era el punto de operación estático. Corriente de colector, ya tenemos. ¿Cuánto vale? 4,65 miliamperios. Y aquí se le pide el voltaje colector-emisor. Por lo tanto, ¿cuál sería el voltaje colector-emisor, señorita Ochoa Elizabeth? No está presente la señorita Ochoa, le pongo falta, ¿no? Ya tengo 3 faltas de la señorita Ochoa. Señor Portilla Vinicio. Dígame, jefe. A ver, señor Portilla, ¿cuál sería el valor del voltaje colector-emisor? Colector emisor. 6.5. Menos 6.5. ¿Menos 6.5? ¿Cuánto? Menos 6.5. A ver, voltaje 10. Colector emisor. 9. Está en el examen usted ahorita. Tiene que responder esa pregunta. Sí. ¿Cuánto pondría ahí? Menos 10. Voltaje colector. Menos 6.5. Menos 6,05. 0.05. Gracias. Eso está bien. De una vez les voy a poner también aquí, para que tengan. El voltaje colector-emisor es igual, aunque ya vimos esto antes, voltaje de colector menos voltaje en el emisor. Y todo esto es igual a menos el voltaje emisor-colector. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta estas expresiones que son básicas que usted debe saber manejar
para que no se equivoque en la resolución de ejercicios. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre este problema? Muy bien, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. En este problemita se dice que el beta vale 150 y se pide calcular el punto de operación estático. Entonces el procedimiento va de acuerdo a lo que hemos visto para un transistor NPN. En este caso la corriente de base va a estar bajando por aquí, ingresa al transistor, se suma con la corriente que baja por el colector y dan origen a la corriente que viene finalmente por el emisor. Entonces, de acuerdo a la fuente que tenemos arriba de 10 voltios y abajo 0, el flujo de estas corrientes coincide con lo que requiere el transistor al estar polarizado adecuadamente. Aquí hay una caída más menos. Entre la base y el emisor vamos a tener otra caída de voltaje, también más menos. Y finalmente en la resistencia del emisor, otra caída más menos. De paso, en la parte de arriba, aquí también tendremos una caída de tensión más menos. Entonces, para resolver este problema, vamos a hacer una mallita primero por aquí. Seguimos por aquí hasta tierra. Esa mallita nos va a permitir calcular la corriente de base o la corriente de emisor, cualquiera de ellas. Entonces vamos a partir de acá arriba que tenemos 10 voltios. Entonces tenemos 10 voltios ahí. Siguiente paso, restar la caída de voltaje en la resistencia de base. Entonces esa caída de voltaje es corriente de base multiplicado por 475K. 475K. Luego tenemos aquí la caída de voltaje base emisor. Entonces también restamos voltaje base emisor. Ya estamos en este punto. De ahí tenemos que restar esta otra caída de voltaje. En este caso la corriente se llama corriente de emisor, multiplicado por la resistencia de 500 ohmios, es decir, 0,5K. Y llegamos al punto de abajo que está tierra. Igualamos esto a 0 voltios. Bien, entonces en esta ecuación como incógnitas tenemos corriente de base y corriente de emisor. Entonces voy a escribir. Bueno, no hace falta que escriba todo de nuevo. Simplemente aquí voy a poner. Aquí quedaría menos la corriente de emisora, que es igual. La corriente de emisor es igual a las dos corrientes que llegan, es decir, a la corriente de base más la corriente de colector. Esto va multiplicado por 0,5K. Y todo esto igualamos otra vez a 0. Bueno, solamente estoy aquí sustituyendo en esta ecuación anterior la corriente de emisor. Es la suma de corriente de base más corriente de colector. Ahora aquí también pongo menos. Escribo otra vez corriente de base. Ahora la corriente de colector sabemos que es beta veces la corriente de base. Hago otro reemplazo. Multiplico esto por 0,5K. Y también igualamos esa ecuación a 0. Entonces, como se dan cuenta aquí, esa corriente de base puede salir como factor común. Y me quedaría un beta más 1 allí, ¿no? Como conozco el beta, la única incógnita sería la corriente de base.
Entonces despejamos la corriente de base y nos va a quedar de la siguiente manera. En la parte de arriba, en el numerador estarían los 10 voltios de la fuente menos la caída de base a emisor, que va a ser 0,7. Suponemos un transistor de silicio, entonces la caída de voltaje es 0,7. Y abajo nos quedaría la resistencia de 475K más beta más 1, sería 151. Podríamos dejar 150 también, si es que fuera el caso. 151 multiplicado por 0,5K. Y ya está calculada la corriente de base. Entonces, ¿cuánto da esta corriente de base, señor Stalin? Señor Cuyo tiene otra falta más. Señorita García Alanis, ¿cuánto da este resultado? 16,89 miliamperios. 16,89 miliamperios. Le digo que está mal esa respuesta. Microamperios. Microamperios. Si usted se jala en las unidades, va a echar a perder todo el ejercicio, ¿sí? Entonces tiene que estar pilas con eso. Y luego, como ya tenemos la corriente de base, sacamos inmediatamente la corriente de colector. La corriente de colector ya sabemos que es igual al beta 150 multiplicado por la corriente de base, que ha sido 16,89 microamperios. Entonces, ¿cuánto da ese producto, señor Estrella Juan? Ya dije, ya le hago. Me salió 2,53 miliamperios. 2,53 miliamperios, gracias. Ya, entonces tenemos ya la corriente de colector de polarización, nos falta el voltaje colector emisor nada más. Entonces, para esto hacemos el siguiente cálculo. El voltaje colector emisor va a ser igual a VCC menos la caída de voltaje en las dos resistencias que ven ahí. Bueno, les voy a preguntar cuánto da eso. Entonces calculen ahorita, por favor. Hagan una mallita si es que quieren, viniendo desde arriba, siguiendo esta ruta. Y calculen o despejen el voltaje colector emisor. Aquí, como el beta es grande, mucho mayor que 1, puede considerar que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. 241 sale. Bien, gracias. Entonces, el voltaje colector emisor ha sido igual a 2,41 voltios. Bien, entonces diríamos que el punto de operación estático para este transistor ha sido con corriente de colector de 2,53 miliamperios
y voltaje colector emisor de 2,41 voltios. En base a estos datos, ¿en qué región estaría funcionando el transistor? Le pregunto al señor Lomas Diego. A ver si es que... estaría trabajando en la región activa. Está trabajando en la región activa normal. ¿Por qué? Porque el voltaje colector emisor es mayor que 2 voltios que habíamos puesto como referencia en la clase anterior. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre este problema? El siguiente ejercicio dice razonar la región de funcionamiento. Calcular la tensión, voltaje en el emisor, voltaje en el corriente de emisor, deducir la relación entre corriente de emisor, corriente base y corriente colector, eso ya hemos hecho. Calcular las corrientes de colector y de base. Calcular la tensión de colector. Entonces los datos son VCC la fuente de 12 voltios, resistencia de colector es igual a la resistencia del emisor, 10 kiloohmios. Voltaje base emisor en conducción, 0,7 voltios. Voltaje colector emisor de saturación, 0,2 voltios. Y el valor de beta, por si acaso, en algunos libros le utilizan el HFE, pero este HFE es el mismo beta que estamos utilizando nosotros, ¿sí? Es la ganancia de corriente. Relaciona la corriente de colector con la corriente de base. Bueno, yo creo que en este problema no hay mayor inconveniente. Ya hicimos uno parecidito hace un momento. Entonces podríamos pasar. Otro ejercicio. Determina la región de operación del transistor. Bueno, creo que aquí también la cuestión es bien facilita. Mire, si aquí la base está conectada a 6 voltios, ¿cuál sería el voltaje que tiene en el emisor, señor Vaca Ronald? Si la base está a 6 voltios, ¿cuál sería el voltaje que usted tiene en este punto que es el emisor? ¿Está presente, señor Vaca? Sí, Inge. Ya, pues, hombre, entonces, ¿cuánto hay ahí? 0 voltios. 0 voltios le voy a poner a usted en el examen. Señor Vinuesa Esteban, si la base tiene 6 voltios, ¿qué voltaje tenemos en el emisor? 5,3 voltios. 5,3, vea, usted sí está juiciosito, ¿no es cierto? Está atento a la jugada. Si ya tiene que el voltaje aquí es 5,3, ya sabe la corriente de emisor. Esa corriente de emisor va a ser la misma de colector porque el beta es de 100, es muy grande comparado con 1. Y ya podría sacar la caída de voltaje en esta resistencia, el voltaje de colector y finalmente el voltaje colector emisor. ¿Qué más tenemos por aquí? Este circuito. Este está un poquito más grande. Bueno, aquí sí viene un concepto que usted tiene que manejar. Este circuito, tal como está presentado acá, para su resolución, debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, le partimos por aquí al circuito, le partimos en 2. Y calculamos un equivalente de Thevenin
de esta parte que queda hacia la izquierda. De eso vamos a sacar un equivalente de Thevenin. Ese equivalente de Thevenin, como usted sabe muy bien, porque esto lo enseñaron en circuitos eléctricos, va a estar representado por una fuente que se llama voltaje de Thevenin y una resistencia en serie que se llama resistencia de Thevenin. Y acá conectamos el transistor. Con todos los demás componentes que vemos aquí. Entonces por aquí arriba tenemos la fuente de 15. La resistencia que están viendo allí del colector que vale 5 kiloohmios. Y desde la emisora tierra tenemos otra resistencia que vale en este caso 3 kiloohmios. Y conectamos esto a tierra. Ya está. Entonces acá arriba vamos a dejar el voltaje de polarización de 15. 15 que nos dice el ejercicio, dejamos ahí. Esta resistencia queda tal cual, 5 kiloohmios. Esta aquí abajo tiene un valor de 3 kiloohmios. Y falta definir aquí el valor de la resistencia de Thevenin. Y, desde luego, el voltaje de Thevenin. A ver, entonces vamos a preguntarle al señor Balseca Edwin, ¿cómo saca el equivalente de Thevenin? ¿Está presente el señor Balseca o le pongo falta? Realizándole el... chuta, no recuerdo, y que siendo sincero. Ya ve, estamos fregados. Y cuando está en electricidad dice, ¿y para qué nos dan el teorema de Thevenin? ¿Para qué nos dan el teorema de Norton? ¿Para qué nos dan el teorema de máxima transferencia de potencia? Todo eso tiene aplicación. Entonces aquí tiene usted la aplicación del teorema de Thevenin. Vamos a preguntarle al señor Cristian Guerrero. ¿Cómo saca el equivalente de Thevenin? Bueno, señor Guerrero Cristian, mejor le ponemos una falta, ¿no? Señor. ¿Quién puede ser? Señor Tigrero. Señor Tigrero Leonardo. Díganos cómo calcula el equivalente de Thevenin. Se lo calcula con el voltaje y con la resistencia E1 y con la resistencia E2. O sea, bueno. Quiere. Okay. O sea, lo que usted tiene que hacer es esto. Simplemente viene por aquí, se ubica, voy a poner un punto grandote de color rojo. Usted se pone aquí en este punto. Punto dije. Eso es flecha. Entonces quitamos esto y le ponemos un punto allí. ¿Ya? Es como que usted le abre al circuito, le retira la base a ese transistor de allí, le quita la base. Y desde este punto rojo, vaya hacia la izquierda hasta llegar a tierra. Acuérdese, el equivalente de Thevenin tiene dos componentes. Primero, una resistencia equivalente. Para sacar esa resistencia equivalente de Thevenin, tiene que apagar todas las fuentes.
Acá arriba hay una fuente de 15 voltios. Haga cuenta que apagó usted esa fuente. Si apaga esta fuente es como conectar a tierra. Entonces, desde este punto rojo, tiene que ver qué resistencia obtiene finalmente hacia la izquierda hasta llegar a tierra. Entonces, por aquí, hasta llegar a tierra tenemos hacia abajo 50K. Pero hacia arriba también, hasta llegar a tierra, aparece 100K. No se olvide que acá arriba usted apagó la fuente de 15. Eso equivale a conectar este punto a tierra. No hay ningún voltaje allí, hay 0 voltios. Entonces, desde este punto rojo que está en la base, hasta llegar a tierra, usted encuentra dos resistencias que están en paralelo. La de 50K con la de 100K. Entonces ya podemos escribir la resistencia de Thevenin, R de Thevenin, va a ser igual a 100K en paralelo con 50K. ¿Sí? Ya está la resistencia de Thevenin, facilito. Y el voltaje de Thevenin simplemente es el voltaje que usted tendría en este punto de aquí cuando el transistor está desconectado. Entonces, si usted le quita la base de ahí, abre la base del transistor, la corriente que baja de 15 pasa por 100, pasa por 50 y llega a tierra. Entonces, en esa condición, calcule usted el voltaje en el puntito rojo de aquí. Entonces, sería facilito, ¿no es cierto? El voltaje de Thevenin le va a quedar. Voltaje que tengo en la parte superior, que sería 15 voltios. Voy a poner todo, 15 voltios. Menos el voltaje que tiene en la parte inferior de ese circuito, sería 0 voltios. Esto tiene que dividir para la suma de las dos resistencias. 100K más 50K. Hasta ahí he calculado la corriente que está bajando por esa rama. Esta corriente que está bajando, ¿por qué resistencia tengo que multiplicar si me interesa el potencial aquí en este punto rojo donde está la flechita? ¿Por qué resistencia multiplico? ¿Por 100 o por 50, señor Gómez Diego? Por la de 50, Inge. Por la de 50, correcto. Entonces todo esto va multiplicado por la resistencia de 50. 50K. Entonces ya está el voltaje de Thevenin. Entonces ese voltaje lo pone aquí arriba. Aquí. Esta resistencia la pone acá. Y el siguiente paso es hacer una mallita aquí. Aquí tiene más, aquí tiene menos. Ya sabemos cuánto vale esa fuente. Organice una malla que viene por aquí hasta tierra y con eso calcula la corriente de base. Esa corriente de base multiplica por el beta, ya tiene la corriente de colector, que prácticamente va a ser la misma corriente del emisor. Y con eso ya puede calcular el voltaje colector-emisor de polarización. Bien, ¿alguna pregunta, señorita Contreras Paola? ¿Está claro este tema? Sí, que hasta ahora sí. Bueno, esperemos que sea cierto, señorita. De aquí tienen ustedes que ir a estudiar, ¿sí? En el libro de Boyle tienen cantidad de estos problemas para que vean cómo se hacen y otros que están planteados como para que usted los resuelva también. Pero tienen que trabajar. Ya les voy a pasar hoy, a ver, sería para el día de mañana máximo. Ya les paso asimismo una lista de unos 10 problemas de polarización para que resuelvan. Entonces, hasta aquí, si es que no hay preguntas,